Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otro programa más de Por un Mundo Mejor. Y esta vez está aquí de invitada nuevamente, como lo prometimos. Lo prometimos hace un poco más de un mes, Marie Laversan. Y lo prometimos hace un poco más de un mes porque no nos dio tiempo de hablar de todas las participaciones de los congresistas, que ella va a ser traductora de los congresistas de origen, bueno, francohablante, porque hay belgas, suizos y franceses. Entonces, los temas que nos faltaban los agrupamos con otros también de congresistas que tienen como tema común hablar del trauma y de cómo tratarlo. Es muy importante. Y como siempre, aquí ya Marie la vuelvo a presentar, aunque es la tercera vez que la presento, creo, este año. Pero Marie es francesa de origen, mexicana desde hace muchos años, y es acupunturista y tiene una maestría en psicoterapia ericksoniana y trabaja con medicinas alternativas y se ocupa del cuidado de nuestro cuerpo, pero siempre, eso es importantísimo, teniendo en cuenta nuestras emociones. Es decir, Marie se ocupa de la persona completa. Y además es nuestra traductora oficial del francés en nuestros congresos, que ya llevamos 3 años haciéndolos online, de líderes mundiales en hipnosis. También estuvo en un congreso franco-mexicano en Cancún. Y entonces ya nos falta menos de un mes para ese congreso. Ya me entraron los nervios. 3 semanas. En 3 semanas estaremos ahí. Entonces, el tema que quedamos de hablar hoy fue el trauma. El trauma. Si quieres, empiézanos a hablar. Claude Viro, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más? Y Flavie de Rink. Y Flavie de Rink. Pero yo estaba pensando que hay alguien más que se llama Thierry Calaf, que por cierto tiene una plática muy interesante que dice el camino hacia la paz. Y eso me parece el camino hacia la paz después del trauma. Pero entonces platícanos qué nos dice Claude y qué nos dice Flavie, y yo voy a completando con lo que sé de otros congresistas. Sí. Mira. Claude presenta el trauma y el post-trauma como un evento, sobre todo el trauma como un evento único o múltiple, pero sobre todo que viene a modificar nuestro mundo interior, nuestro mundo emocional y nuestra relación con el mundo exterior. Entonces hay forzosamente ese evento tiene muchas consecuencias en la vida psicológica, emocional de la persona. Y lo que él hace énfasis es tomar en cuenta que los efectos vividos por el paciente no tienen que ver con lo que con la naturaleza del trauma como tal, ¿no? Lo podríamos juzgar como, dime. No, que nos platicaras un poquito más, si viéramos un poquito de ejemplos. Pues puede ser para una persona muy traumático, por ejemplo, haber recibido bullying en la escuela. Para la mayoría de la gente no lo ve como un trauma, pero ha podido esa situación que se ha repetido seguramente en el tiempo, eh, eh, aunque la gente del exterior lo ve como algo ligero y la persona lo vive de veras de manera muy traumática, quiere decir que le cambia la vida después y que ya no se encuentra como tal. Y hay una herida muy profunda a partir de ese evento. Hecha de muchas heriditas una tras otra, ¿verdad? Porque es día tras día de bullying. Exactamente. Día tras día. Y bueno, puede haber varios tipos de trauma. Uno es como el que está diciendo Marie, que es día tras día, tras día, tras día. Hay otros que puede ser un evento único, un secuestro, un asalto. Exacto. Es una situación traumática. O alguien que vi el otro día
llevaba a su hermana en el coche en el hospital, al hospital porque se estaba sintiendo mal y su hermana ya era muy mayor y se muere en el coche, imagínate. Wow, No sí, llegaron al hospital. Ese es sí, un evento único, pero claro que los eventos únicos y los eventos que van uno tras otro tienen consecuencias. Uno lo sí. sigue en el tiempo, después se siente uno mal. Y hay otro trauma del que están hablando cada vez más no sé si también los gringos, pero sobre todo los europeos, y que nos va a hablar Camilo Loriedo, también en el Congreso de Líderes Mundiales en Hipnosis, que empieza este día 20 de abril, que es la negligencia. Ah, Cuando mira. una persona no la miras, no la ves, a un Ujú. niño que su mamá ni se entera de las calificaciones de la escuela, no le prepara el lunch, no le da de comer, el niño come lo que puede. Esa negligencia es una forma de trauma. Sí, porque es una forma de violencia pasiva, pero es una cierta violencia, el rechazo, porque es Es como vivido el muchas bullying. veces como rechazo, sí. Es una violencia, aunque sea pasiva, ¿no? Y quién sabe qué pasó, pero ahora me veo de cabeza. Sí, Ya me yo lo vi. también te veía de cabeza. Bueno, entonces Camilo Loriedo, italiano, por primera vez que tenemos italianos en este congreso y tenemos dos, nos va a hablar con un tema y titula su tema muy parecido al de Claude, porque él también lo llama de la oscuridad a la luz, trabajo con el trauma severo, incluida la negligencia. Y Ajá. Claude Miró creo que también lo llama así, ¿verdad? Claude De la Viro lo oscuridad a la llama, luz. sí, Ah, tratamiento hipnótico de los traumas, cambiar la imagen. no, Esa es la también debe propuesta ser de la de, oscuridad. sí, Entonces, de, sí, lo que es importante es que ellos nos van a dar técnicas muy diferentes y enfoques muy totalmente, sí. diferentes. Enfoques diferentes. Veía, por ejemplo, lo de Flavie de Ring, que ella habla más de las violencias hechas a la gente, ¿no? De persona a persona. Y ahí ella habla en ese trauma de que hay un componente muy importante, es que la persona pierde su estatus de persona durante el trauma porque ya llega a ser el objeto del verdugo, de la persona que le hace violencia, y eso se inscribe muy profundamente, porque después para recuperarse tiene muchos síntomas como de vergüenza, de culpa hacia una misma, de enojo, de rencor, de odio hacia la otra persona. Y entonces ella propone otro tipo de tratamiento, iba a decir, de propuestas para tratar eso, ¿no? Que es encontrar las llaves, porque dice que cuando pasa eso de una violencia de personas a persona, como secuestros, abusos, violaciones, me imagino, es que hay como que se pone emocionalmente un candado y la persona ya no puede avanzar en la vida. Y la idea es que la hipnosis ayude a encontrar la llave del candado. Es un poco la imagen que da, ¿no? Así es. Y fíjate Sí, que como en este programa damos muchas recomendaciones para las personas que nos escuchan, ya se me están ocurriendo varias. Primero, recuerden que un trauma no solo es un evento fuerte, terribilísimo, puede ser poquito a poquito, la uh-huh. misma cosa. Y a mí me gusta usar la imagen de, de Erickson de que cada momento de nuestra vida va grabado en nuestra mente inconsciente. Y yo esas grabaciones las imagino como huellas. Y para mí la forma de la huella es el recuerdo de lo que sucedió. Y la profundidad de la huella estaría hecha por la fuerza de vida con que vivimos ese momento. Y esa fuerza de vida queda libre de una vez que marca la huellita y se va, pero un trauma de un solo evento es un agujero que se Sí, queda lleno de toda esa fuerza de vida lastimada que no puede salir y tenemos que recuperar. Y un trauma de a poquito, como decía Marie del bullying, pues como son muchas huellitas parecidas, aunque sean
pues chicas no creo que sean de un bullying, pero digamos medianitas, una tras otra parecida van cavando el mismo agujero, que igual se queda lleno de fuerza de vida lastimada. Yo, entre las cosas que les iba a recomendar, es que en YouTube tengo una serie de 10 videos sobre la psicoterapia ericksoniana. Duran 5 minutos. Si escuchan el video 2, hay un ejercicio para sanar esos agujeros, esas huellas que están llenas de fuerza de vida en forma de emociones, que son como una indigestión emocional. YouTube, el video 2 de la serie de 10, ahí pueden hacer ese ejercicio. Pero también sobre la negligencia, Mari, quería decir a las personas que nos escuchan que si se dan cuenta a su alrededor que alguien, puede ser la esposa con el esposo, puede ser algún hijo con algún adulto mayor, puede ser algún padre con los hijos, pues tanto se hace con personas con discapacidad o personas que están indefensas y que no son autónomas. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias, si están viendo que hay negligencia, por favor, no se queden callados, hagan algo, al menos háblenlo con la persona responsable, háblenlo, porque esa persona que está viviendo negligencia, pues puede desarrollar un trauma. Un trauma, cuando sí. hay trauma, nuestra mente inconsciente que busca defendernos, ¿qué hace? Se disocia. Es como si se dividiera. El trauma se queda guardadito en una parte y en la otra parte quiere funcionar en la vida. Pero en esa parte que quiere funcionar en la vida, a lo mejor está sin emociones, sin ganas de vivir, sin sentido de vida, confundido y perdido, confuso, a veces con ansiedad. Hay veces que el trauma, la mitad que se ocupa del trauma y de mantenerlo, es más o menos eficiente y se queda ahí guardado. Y la persona puede tener años con depresión y ansiedad, que son solo síntomas, y no se ha resuelto lo que está en el fondo. Siempre pregúntense, ¿eso cuándo empezó que la persona se sintiera mal? Y a lo mejor descubren un trauma. Sí, y la otra, sí. Un trauma que a veces la gente hasta ha dejado en su memoria y ya no lo habla, como que lo va poco a poco negando, dejando muy adentro, ¿no? Y es muy importante lo que tú decías de las huellas, porque los traumas tocan nuestra parte, nuestra historia íntima. No es, uno puede contar el trauma y puede ser los mismos detalles, las mismas fechas y la misma manera de pasar si hubo mucha gente presente, pero cada uno lo va a vivir de manera muy personal. Eso es muy importante. Sí, toca su historia, ¿no? Y Flavie de Ring hace mucha énfasis en lo que acabas de decir, Tere, de la disociación después. Y hay con eso a veces o hiper o hipoamnesia, ¿no? Que la gente o deja todo de lado y ya no se acuerda de nada, o al contrario, está reviviendo todo el tiempo ese momento. Como con flashazos, como con luces. Sí. Y fíjense que también otras personas llevan su vida aparentemente normal y cuando pasa cualquier cosita que les recuerda eso, estallan en lágrimas, en angustia, en miedo. Sí, ¿Sí? Entonces hay que resolver el trauma. Y ¿sí? Sí, pues resolver el trauma, y Claude Biro es lo que él propone, es enfocarse en este taller que va a dar sobre esa imagen que tú acabas de hablar y ver cómo se puede modificar esa imagen. Y fíjense que para los que nos están escuchando, claro que van a tener 1000 ideas de si les interesa este tema, de trabajarlo con Claude Biro, con Camilo Loriedo, con Felipe Gutiérrez, con también hasta con Thierry, aunque es para quién, y porque este congreso está hecho en base a talleres, no hay conferencias, no hay mesas redondas,
Y en los talleres, pues son de 2 horas y media y se aprenden técnicas concretas. Así es que vale mucho la pena, pueden ir cualquier profesional de salud, estudiantes de profesiones de salud y también maestros. Estamos aceptando maestros. Es muy importante, trabajadores sociales, porque puede ser que se encuentren en muchas situaciones, pues ahora que está de moda hablar del bullying en la escuela, con muchachos que tienen estas situaciones de trauma. Pero además para muchas otras cosas. Para maestros hay cosas, o para adolescentes, varias cosas, hay muchos temas diferentes. Sí. Pero fíjense que en el caso, bueno, de que vuela la mosca y estalla en dolor y en miedo, hay muchas técnicas, muchas para trabajar el trauma. Algunas son dolorosas porque llevan a enfrentarlo, a recordarlo para superarlo, y dicen que son eficientes, pero son dolorosas y son tardadas. Eso a mí no me gusta. Nosotros lo trabajamos más en forma indirecta. Nosotros, para mí es mucho más importante, como dijo María, hablar de una herida muy profunda y que se ha hecho de chiquitas heridas y trabajar esa herida, o como está en ese video de YouTube, hablar de la indigestión emocional y de ese agujero que se hizo en vez de ser una huella. Entonces, es mucho más fácil, más cómodo. Y a mí me ha tocado trabajar con personas, situaciones muy traumáticas, muchachas rescatadas de la prostitución, por ejemplo, que fueron secuestradas. Y juro que en una sesión ellas decían, hemos podido dormir mejor, ya puedo dormir, ya no tengo esas pesadillas, porque esos recuerdos que decía Marie aparecen también a veces en forma de pesadillas, Sí, de no sí, poder sí. dormir. Entonces decía, he podido dormir mejor. 2 sesiones, empezar a tener una visión de que se pueden reintegrar a la vida. No se necesitan meses. Y yo por eso quiero invitar a los que nos escuchan a escuchen ese video. Hay 1000 maneras indirectas de trabajar las cosas fuertes y dolorosas, como es un trauma. 1000 maneras. Y pusimos para esto nuestra clínica, en la primera clínica virtual en psicoterapia ericksoniana, que se llama Evolux, que quiere decir evolución en la luz. Evolución en la luz. Entonces, búsquenlo así, evolux.com, y van a ver que encuentran y que entran, está a precios muy razonables, y los terapeutas serán por lo pronto son nuestros maestros, los que forman a los futuros terapeutas. Está a precios muy accesibles. En algún momento a lo mejor estarás ahí. Tú también, Mari, si te interesa. Sí, un poco claro. más. Ahorita te acabamos de invitar a otra cosa, que participes en Ajalic. Ajá, sí, Pero es toda unas posibilidades que se abren fuera del consultorio, ¿no? En presencial. Se abren muchas posibilidades ahora con esa tecnología. Así es, muchísimas. Sí. Y entonces, pueden asomarse todos. No sé por qué no estoy pudiendo ver los mensajes. Y me gusta mucho verlos porque pues me mandan saludos y me gusta saber cuáles son los saludos que me mandan y mandarles saludos de regreso. Pero no sé por qué no lo estoy pudiendo ver. Entonces, discúlpenme si no le estoy mandando saludos hoy. Aquí dice, no, pero está diciendo, ya vi dónde están los mensajes. Está diciendo precisamente Jackie poniendo el mensaje de Volux, pero eres el primero que veo, Jackie. No sé si otras personas nos han escrito. Entonces, asómense, es evolux.mx, está muy fácil. Y no sé si, a ver, también Mariano Galas nos agradece. Sí, y también dice, por favor, puede escribir la referencia
de la video de YouTube número 2. Es número 2, escríbeselo por favor, Jackie, de la serie de 10 videos. Y así los que no conocen las técnicas ericksonianas también pueden empezar a conocerlas. En el Congreso la mayor parte son ericksonianos, hay algunos pocos que no. Pero a ti te han tocado casi puros ericksonianos, ¿verdad, Marie? Sí, a mí me ha tocado, sí, mucha. Yo quería decir que tenemos tiempo todavía de decir de que la hipnosis y el trabajo ericksoniano lleva a cualquier persona que haya vivido traumas o eventos difíciles o duelos o todas las dificultades que podemos atravesar en la vida, sobre todo llevar a una aceptación profunda que permite justamente estar otra vez en la vida, ¿no? Aunque los eventos fueron muy difíciles y que son lo más difícil para salir adelante, hay una posibilidad de resiliencia suave, iba a decir, ¿no? De un proceso suave para llegar a la resiliencia. Y eso, el trabajo ericksoniano, la terapia ericksoniana es increíble para eso. Sí. Y fíjense que no solo son los grandes, los que, bueno, entonces, perdón, No. me dio la disociación, y que iba a decir que observen, si ven, que a mí me pasó el caso, y lo tomé, me acordé porque tú hablaste de que es parte de la historia íntima, lo que para uno puede ser traumático, para otro no. Exacto. Yo vi un muchachito adolescente con todas las etiquetas puestas de desórdenes de atención, de hiperactividad, de hasta debilidad mental leve. Y cuando trabajamos en trance, buscando con mucha ambigüedad, como me gusta trabajar con mucha ambigüedad, el origen del problema, ¿qué crees que apareció, Mari? ¿Qué crees que apareció? Pues un recuerdo de que él estaba bebé, ha de haber tenido como 2 o 3 años, y se metió a un closet oscuro, se le cerró la puerta o se la cerraron, la mamá no estaba en ese cuarto, la mamá estaba abajo o quién sabe dónde estaría. Imagínate un bebé de 2 años a oscuras queriendo empujar la puerta y sin poder salir. ¿Sí? Wow, sí. Gritando y nadie lo escucha. Y cuando la mamá porque lo andaban buscando y se rieron cuando lo encontraron de verlo llorando por el escándalo que había hecho, y que a lo mejor estuvo media hora encerrado, se rieron de que estuvo media hora encerrado, pero ¿sabes cuánto es media hora para un bebé de 2 años? ¿Cuánto es media hora para un bebé de 2 años? Y además que no sabe si algún día alguien lo va a oír o qué va a pasar. Claro. Pues esa situación traumática, esa disociación que produce el inconsciente, lo llevó a que le dieran diagnósticos de debilidad mental, de déficit de atención. Pues claro que no se concentraba. Y aunque él tenía olvidado y olvidadísimo eso, y no lo recordaba como vivencia, se hablaba de él todavía en su casa de eso y se burlaban de eso. Se hablaba de eso para burlarse. Entonces, pues es una situación muy fuerte para un bebé. Sí, porque vivió mucha angustia. Frecuencia. Sí. Por eso los traumas hay que hacerles caso. Hay que hacerles caso y hay que trabajarlos y tomarlos en cuenta. Nos dejan con casi la mitad de nuestra energía buscando ahí protegernos para que no se aparezca este recuerdo doloroso. Sí, y no nos quede energía libre para que nuestro cuerpo funcione bien, para disfrutar la vida, para construir emociones. Entonces, observen y trabajenlo, por favor. Y reconocer, porque yo tengo una paciente que empezó desde hace mucho, tiene depresión profunda, y con el trabajo nos dimos cuenta, con la terapia, que empezó desde un accidente que tuvo, pero me decía, y se justificaba, me decía, es que no me puedo quejar porque no ha pasado nada grave en ese accidente.
pero me quedé siempre con la idea de que yo podía matar a mi hija que estaba en el coche. Imagínate. Y se quedó eso grabado muy profundo, pero además muy como recubierto de una justificación de que, ay, no se No vale te puedes quejar dejar. porque no pasó nada, ¿me entiendes? Y eso también es un Y aunque no trauma. haya muerto nadie, el susto, la presión, la culpa, la angustia, eso es, Exactamente. en vez de ser una huellita así, es un agujero. Y un Sí. agujero es la definición metafórica de un trauma. Ujú. Sí, Un agujero porque se queda con fuerza de vida la que nos permitió sobrevivir ese momento y se queda con esa fuerza de vida ahí atorada y que no puede salir. Y los exacto. traumas de la infancia siguen influyéndonos toda la vida. Por eso me parece importantísimo que el doctor Felipe Gutiérrez, que es de Puebla, mexicano, lo tenemos aquí, Ujú. que se dedica muchísimo a la terapia de juego y es ericksoniano, nos va a hablar de cómo trabajar el trauma en los niños. Ah, bien, sí. Pero yo diría que qué bueno que nos enseña a trabajar el trauma en los niños usando terapia de juego, pero yo también quisiera que los papás, maestros, tíos, primos, lo que nos escuchen, abran bien los ojos y observen si no hay algún niño a su alrededor que haya vivido una situación de trauma. De repente se volvió más tímido, se manifiesta la angustia y el dolor en los niños de otra manera. Les duele la panza, a ti te han de haber llevado a consultar niños porque Sí, les duele la pancita, la cabeza o tienen miedo en la noche. Pues exactamente. eso Sí. pueden ser indicadores de un trauma. Y puede haber de traumas desde los más fuertes, como que haya habido un abuso sexual, hasta otros traumas como ese de mi pacientito que ahorita ya tiene más de 20 años, Ajá. encerrado en el closet, En el closet. Sí, sí, ¿sí? sí. Que Sí, como dice Marie, para la mamá fue media hora y no pasó nada, el niño no, ni se había lastimado ni nada, pero para el niño sí, fue una situación de impotencia eterna. sí. Y es lo típico del trauma, es que se enfrenta a la persona, aunque sea un niño, se enfrenta a lo que es inconcebible, ¿no? El miedo que da estar encerrado para un niño en lo negro es a lo mejor la sensación de que nadie más va a venir, Nunca. ¿no? Exacto, sí. Y cualquier otro trauma es lo inconcebible, es lo invisible, de pronto puede ser enfrentar o la muerte, aunque no llega como tal, pero es rozar la muerte para algunos tipos de trauma. Sí, por eso mi paciente con su accidente, lo que le quedó grabado es esa muerte que no llegó como tal, pero el hecho de haber rozado la muerte le quedó como ese trauma. Qué bueno que llegó contigo, Marie, y no con otra Sí. persona que la haga recordar el momento. También estoy pensando que también una situación traumática para un niño y que sigue influyendo toda la vida es que hay una situación en donde vive el riesgo de perder el amor de los papás para siempre. Y estoy pensando en otra pacientita, que es grande ahora, pero el papá se la llevaba supuestamente a jugar al parque, porque la mamá era muy celosa y tenía razón de tener celos, porque en el parque se veía con todas sus amigas y a la niña que tenía como 3 o 4 años le decían que era un juego a besarse y que iban a tomar un helado y la metían en los columpios y estaba con distintas mujeres en el parque y la llevaba y bueno, pero le decía que era un juego y que no podía decir nada a la mamá. Entonces, un día, no sé cómo estuvo la cosa, creo que alguna mujer llamó a la casa, consiguió el teléfono de este hombre y llamó a la casa. Y la niña no había celulares entonces, contestó el teléfono, ¿sí? Y entonces oyó que esta mujer
La mamá oyó que hablaba con alguien y que esta mujer le decía algo a la niña y agarró el teléfono. Y entonces se dio cuenta de la situación y de que la niña sabía. Entonces, para la mamá, era una mentirosa, traidora, despreciable. Y el papá le dijo que no se podía nunca más podría en su vida volver a confiar en ella, porque también lo había traicionado y había dicho algo que era un juego entre ellos dos y había roto esa lealtad. Entonces, la niña entre los dos papás, eso fue una situación traumática, Claro, fue un trauma emocional, sí. que durante muchísimos años, yo la conocí a ella de más de 50 años, ahorita debe tener 60 y algo, durante más de 50 años, siempre se creyó que no era capaz de confianza y se apartaba de todas las relaciones personales y no se daba permiso de sentir, porque a la niña le habían caído bien y le había tenido cariño a las amigas del papá, ¿verdad? Pues sí. Entonces, con las que jugaba. Entonces, no permitirse ni sentir cariño ni cercanía con nadie. Entonces hay todo tipo de traumas. Un trauma, imagínense, es una situación que en vez de ser normalita se marca y a la fuerza de vida regresa, es un agujero, porque es fuerte, intensa, dolorosa. Desde lo físico o desde lo emocional, para la paciente de Marie, debía haber sido tal vez un poco doloroso desde lo físico, pero más desde lo emocional. Sí. Y para mi paciente cuando era chiquita, y para el niño que les conté fue muy doloroso desde lo emocional. O, como hablaba Marie del bullying, también puede ser un agujero que se hace por una situación y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, parecidas, dolorosas, incómodas, que se repiten. Sí, y además de repetirse cuando hay bullying, está la sensación de estar solo para el niño o la niña que vive el bullying, ¿no? De no tener el apoyo, porque muchas veces se hace en contra y está como rechazado el niño o la niña, y a veces los adultos tardan en darse cuenta. Y está, por eso también esa huella se va acabando cada vez más, porque hay la sensación de tener que hacerlo solo, de salir de ahí solo. Y cómo un niño puede salir de un tal trauma, ¿no? De un tal rechazo. Así es, con esa sensación de cómo. Y fíjate que pero eso ya les hablaremos otro día porque vamos a dar una serie de cursos de crecimiento personal y allí hay cursos sobre bullying. Pero también en el bullying a veces hay la prohibición, la amenaza del que hace el bullying de que lo acuse. Y le dice, si lo dices a tu mamá, si lo dices en la escuela, te va a ir peor. Bueno, hace poco hubo la noticia de una niña de secundaria que mató por un bullying a una compañera, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces eso de te voy a matar, pues te voy a agredir más fuerte. La gente está muy loca y de esos que hacen bullying, pues están también con muchas heridas abiertas y su cabecita no está clara. Entonces, también hace poco, que lo padre es que el trabajo ericksoniano es un trabajo indirecto. Hace poco tuvimos en esas sesiones que damos, como nuestra maestría, tú sabes que es completamente práctica. Entonces, en las clases, en las sesiones virtuales, en donde se ven pacientes, estuve viendo estuvimos viendo a una muchachita que llegaba de la escuela arañada y cortada, y que cuando la mamá le preguntaba, cuando la mamá le preguntaba, él decía que no podía decirle y se soltaba a llorar, y que no podía y que no podía. Y obviamente no quería ir a terapia, que teníamos en la clase del diplomado para manejar la violencia, teníamos clase para trabajar con niños que habían sufrido o adolescentes que habían sufrido bullying. Entonces fue la mamá, fue la muchacha, y
y trabajaron totalmente indirectamente, hablando con la mamá, hasta que la niña se sintió con la tranquilidad y protegida como para decir lo que quería decir. Nos están mandando saludos Severo Martínez, eso me dice Jackie que está aquí al pendiente, muchas gracias. Y Mariano Galas, ella estaba pidiendo información que ya leyeron sobre la clínica, el congreso, y no sé cuál diplomado en de violencia, sí. Y todo eso Jackie se los está poniendo. Y me gustaría, Jackie, que también pusieras los datos de Marie, por si alguien quiere consultar a Marie, además de que la van a ver en el Congreso, pero Marie también da consulta online, ¿verdad? Sí, también. Tú debes de tener ahí los datos de Marie, Jackie, pero de todas maneras, si no dices tu teléfono para que te manden un mensaje de WhatsApp o prefieres el correo. No, está bien, WhatsApp, prefiero WhatsApp. Un WhatsApp, pero no le hablen porque puede estar en consulta, un mensajito. Sí, a ver, mejor. ¿qué teléfono es de WhatsApp? Repítelo lentamente 2 veces y Jackie lo va a apuntar. 777-190-0105. Así como lo dices, está muy fácil de acordarse. A ver, otra vez, 777. Sí, 190 0105. 0105. Me lo aprendí. Tienes buena memoria. Lo va a anotar ahí. Muchas gracias, Jackie. Gracias, sí. Estábamos hablando del bullying, de los niños, Sí. de la maravilla del trabajo ericksoniano, que estábamos diciendo que es un trabajo indirecto. Entonces, no forza a nadie a decir o a hacer algo que no quiera. No nos lleva a recordar situaciones dolorosas, complicadas. Para nada. Para nada. Una persona que va a hablar mucho de ese trabajo indirecto con niños y adolescentes es Maryse Bénézet. Y ella, ¿te acuerdas? No, sí, es cierto. Sí. Y ella habla mucho de la importancia de la persona que acompaña al niño, que ve al niño o que está siempre con el adolescente, ¿no? De la relación que se establece entre ellos, pero nos va a dar muchas o que inclusive lo lleva a terapia, ¿verdad? Sí, o el que lo lleva a terapia, sí. Y es muy interesante porque trabaja con el acompañante con el pretexto del trabajo del niño, de manera indirecta. Sí. Tienes toda la razón. Ahí vamos a tener esas ideas venidas desde Francia. Nos saluda también María Santos. Muchas gracias, María. Y también fíjate, María, que en la versión mexicana nos las va a dar Felipe Gutiérrez en el taller de trabajo con trauma con niños. Pero lo de Maris, creo que aunque no trabajen con trauma ustedes, es más general y es para niños y adolescentes, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Pero en los dos casos el lenguaje ericksoniano es terapia breve y recalca mucho, Felipe, la importancia de la terapia de juego, de a través del juego, a lo mejor a través del juego en manera muy protegida porque es indirecta, se puede representar el problema, aunque sea simbólicamente lo que sucedió. Sí. Y después se puede resolver a través del mismo juego, dándole un final diferente, introduciendo un nuevo personaje, haciendo cosas distintas. Sí, es muy interesante, debe ser muy interesante. Yo no trabajo tanto con los niños en terapia ericksoniana. Recibo muchos niños porque en acupuntura y homeopatía recibo muchos niños y me doy cuenta que me va bien con ellos. Pero es otra cosa en terapia ericksoniana y me da mucho interés escuchar tanto a Felipe, dijiste, y a Maryse, a Felipe Gutiérrez y a Maryse Bénézet. Me estoy recordando que tú viste cuando debe haber tenido 13 o 14 años a mi nieta Ana Ceci. Sí, que ahora es mamá, además. Ahora es mamá, un bebé precioso que va a tener 1 año. Ay, qué Tú la formidable. viste cuando
tenía 13 o 14 años y fue tan importante, Marie, porque con el pretexto de lo que le pasaba o de sus manifestaciones físicas, en realidad te agradezco porque tú trabajaste sin hablar de eso, muchas cosas emocionales a Ajá. través de la homeopatía, que también sirve para eso, ¿verdad? Sí, Y de la mucho. acupuntura, Sí. pero sobre todo de tu experiencia ericksoniana, aunque digas que no trabajes con niños y adolescentes, estoy segura de que sí trabajas así, por lo que platicas con ellos haciendo conversación hipnótica. Exacto, exacto, es lo que te iba a decir, pero no pongo el título de que esté trabajando con niños y recibo muchos niños y sí hay mucho impacto con esa, nada más con conversación hipnótica, como tú dices. Sí, Claro, claro, porque esos niños que reciben, como decía yo hace ratito, ¿cómo se manifiesta la angustia o el miedo en un niño que le duele la panza o le duele la cabeza? ajá, sí, Y entonces, pues va a dar con el doctor, ¿verdad? Mejor sí. que llegue con Marie y no con otro pediatra que le da algo para el dolor de panza. Claro, y lo que sí yo me doy cuenta que cuando un niño está de veras escuchado, ¿no? Es la escucha a un niño, que pueda él decir y explicar sus síntomas, es muy interesante. A mí me gusta mucho preguntar, ¿y cómo es? ¿Es como un golpe? ¿Es como eh, eh, lo que piensas? ¿Es como un balón que recibes en medio de la panza? Y entonces todas esas metáforas, aunque sean nada más para tratar disque lo físico, ayuda muchísimo a que el niño esté atrapado en el mismo interrogatorio de una vez, ¿no? Y se abra cada vez más, uh, más allá de sus síntomas físicos, nada más. Entonces, a las mamás que nos escuchan, a las maestras que trabajan con niños, a los que tienen niños cerca de ellos, mamás y papás, escuchen a sus niños, escuchen lo que les dicen y en vez de, si tienen un dolor y se lastimó y en vez de decirle ya pasó, escúchenlo tantito y háganle tantito caso, Sí, es muy porque eso importante. es exactamente lo contrario de la negligencia de la que hablábamos hace rato. Sí, sí. Es El- increíble como el decir a un niño, ay, te caíste, seguramente te ha de doler mucho y lo puedo entender, se vale llorar, pero vamos a ver cómo sales de ahí, que decir, no, no pasa nada, ¿no? Tú eres fuerte, no pasa nada, ¿no? Nada más dar, hacer verdadero lo que acaba de pasar, ¿no? Hacer énfasis de que pasó algo y que tiene las herramientas para seguir adelante y para sobrellevarlo, ¿no? Pero primero reconocer y escuchar también es un tiempo para que el niño sepa que está reconocido en lo que siente. Así es. Y eso, repito, es lo contrario de la negligencia, Sí, de no ver, no escuchar, no hacer caso, no ocuparse del otro. Y la negligencia es otro tipo de trauma. Y los italianos están viendo, a mí me ha tocado ir a Camilo en varios congresos que he tenido la oportunidad de ir últimamente, tiene el tema de la negligencia, porque él que mucho tiempo trabajó en el Hospital Universitario de Roma con problemas de trastornos de alimentación, empezaron a ver que llegaran muchachitos, género masculino, con anorexia. Y entonces encontraron que muchos de estos niños vivían y habían vivido desde chiquitos negligencia. Entonces, negligencia da trastornos de alimentación, negligencia da trastornos psiquiátricos, Camilo es psiquiatra, y da trastornos psiquiátricos graves, ¿sí? Y también la negligencia pues produce una situación traumática. sí. Entonces, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Exactamente, Y si sí, así cuidas a tu chiquito o a quien tienes junto a ti, como te gustaría que te cuidaran a esa edad, pues tiene mucha suerte ese niño o esa niña. Va a tener sí. mucha suerte. Y tú también porque lo vas a disfrutar.
Y bueno, nos quedan 10 minutos. No sé si nos falta algo de hablar de Claude, de Flavie, o no sé si quieras hablar algo de Thierry Califas, ¿se apellida? Porque Calfas. los traumas, yo lo que quisiera decir en este ratito, es que son parte de la vida. No nos vamos a librar de ellos. Tenemos, como decía María hace rato, aprender a superarlos. No nos Sí. vamos a librar de ellos. Mejor los aceptamos y aprendemos a superarlos. Y nos Sí. manda saludos también. Ah, no, ya dijimos, perdón. Entonces, Y, mejor aprendemos a superarlos. sí, ¿Sí? y aceptar, como pues decíamos, es aceptar que están esas imperfecciones de la vida, esos bloqueos, esas piedras en el camino, porque a veces pueden ser, claro, muy, muy, muy fuertes los traumas, pero es lo que la vida nos da, no creo, no, no es que busquemos un responsable forzosamente a algunos traumas, ¿no? Algunos traumas del exterior. Otros, claro que hay gente muy mala que puede hacer daño y eso es otro tipo de trauma en el cual sí hay que trabajar, se trabaja a lo mejor de otra manera. Es difícil aceptar que un humano haga daño a otro humano. Eso es Pero siempre cada desde, vez es más parte de nuestra vida, Mari. sí, sí, Cada vez hace más parte, con sí, tristeza. sí, sí, sí. Y tú hablabas empezando por la negligencia, ¿no? Es un humano hacia otro humano, muchas veces muy chiquito además, ¿no? Sí, Sí. sí. Tú decías que Thierry Calfas, La- eh, también de Thierry Calfas trabaja más como para reencontrar el camino del medio, él dice, ¿no? el camino Para de paz. sí, el camino, una hipnosis conciliadora para caminar hacia la paz, así lo nombra él. Yo decía eso y lo estaba ligando a que los traumas siempre va a haber y van a seguir siendo parte de nuestra vida. Ajá, No los podemos evitar, pero más allá de esos traumas, podemos seguir caminando hacia la paz. sí, ¿Y eso cómo? Hoy hablaba en la mañana con otra persona que me consulta y le decía, pues aceptando cada momento como que así es y seguir tu camino. sí, Entonces, aceptando ese momento que así es, tal vez te trae un aprendizaje, es un reto, a lo mejor no ves ahorita el aprendizaje, lo podrás ver después. Y si es un momento bonito, pues a disfrutarlo, porque eso va a ser la gasolina que nos va a empujar a seguir mejor cada vez. sí, sí, Entonces, más allá de que haya traumas, de que haya negligencia, que cada vez haya más agresiones y más violencia, lo que yo quisiera que se quedara aquí es que siempre podemos seguir caminando hacia la paz y ser sí, como faros de luz que iluminamos alrededor. sí, Y ¿sabes qué? Hay un proverbio chino que me gusta mucho, dice, cuando una persona está en paz, lleva la paz a su familia. Si una familia está en paz, lleva la paz a su comunidad. Si una comunidad que se encuentra completamente en paz, lleva la paz a su ciudad. Y una ciudad en paz puede llevar la paz a su región. Y así podríamos llegar y seguir y ojalá llevemos la paz al planeta. sí, sí. Ujú. Entonces, pues sí, y no es que a la fuerza que me aguanto, como alguien me decía ayer, dejo mi enojo de lado por el momento y le dije, no, No, no lo puedes dejar de lado porque ahorita viene otra vez, de regreso. sí, Si quieres que tu enojo no te estorbe, hay que digerirlo. Hay que ujú, escuchar su mensaje de por qué te enojaste, quién te agredió, cómo te puedes defender saludablemente, pero no puedes ir lo dejo de lado, porque viene de rebote. claro, Entonces, sí, para caminar hacia la paz, yo creo que es importante decir, así es, esto es lo que me está tocando vivir ahorita, lo acepto. sí, Así es mi vida ahorita, ni modo. ¿Qué tomo?
¿Qué dejo? ¿Qué cosas buenas puedo aprovechar? Y seguir. Y seguir. Yo siento que la aceptación, tal como la dices, es atravesar lo que hay, entonces ver que eso es lo que hay, pero al aceptar no es tanto resignarse, pero es como abrir más la vida, porque es decir, está eso, pero está también toda la vida. Todo lo demás no es nada más, mi vida no se reduce nada más a eso. Entonces, eso lo voy aceptando, a veces no es fácil, pero hay herramienta para aceptarla y es como respirar hondo y decir, está toda la vida que entra en mí y que puede no diluir ese momento, no se trata de borrarlo, pero ayudar a pasarlo y a saber que hace parte de. ¿No? Y si hay solución que buscar, uno sigue buscando solución, Este es aceptar. importantísimo. Y Sí, otro consejo para el que nos escucha, en vez de enfocarse en esto que me está doliendo, ver que hay cosas más allá y sí. puede haber más cosas buenas. Y Ujú. nos quedan solo unos minutitos. Y a mí me gustaría repetirles que pueden ver, que observen bien quién puedes haber vivido o tal vez tú misma que nos escuchas una situación de trauma. No necesitas por qué quedarte eso guardado o dejarlo de lado o tragártelo. Puedes resolverlo. Un primer paso sería escuchar ese video 2 en YouTube de la serie de ¿Sabes qué es la psicoterapia ericksoniana? Pero un segundo paso, si aún así necesitas todavía trabajar para estar mejor, ve a nuestra clínica de Evolux con alguno de nuestros maestros, evolux.mx, o escríbele a Marie un WhatsApp al teléfono 777-190-0105. ¿Lo dije bien? Bravo, bravo. Así como lo dijiste, está muy fácil. Está muy fácil recordarlo así como lo dijiste. Y bueno, y no, sobre todo no lo dejes, no lo dejes, porque Exacto. tienes la mitad de tu energía tratando de tener eso. Sí, Y no sí, puedes vivir tu vida bien como la quieres vivir, aprender lo que quieres, disfrutar la vida, que tu cuerpo funciona bien. No lo dejes, resuélvelo. Como quieras, resuélvelo. Si lo quieres resolver por el método más tradicional, volviéndolo a recordar, lo que quieras, resuélvelo. Lo práctico es lo ericksoniano porque es indirecto, agradable, fácil, rápido y muy eficiente. Pero resuélvelo como quieras, pero no lo dejes ahí. Eso es lo importante. Y bueno, me quedo un totalmente. minutito, Marie, para agradecerte otra vez que No, estás pues a aquí mí, con yo nosotros te agradezco la invitación, siempre es un placer platicar contigo y nos vemos en 3 semanas. en Pasado tres, mañana, dentro de pasado mañana, 3 semanas, nos exactamente, veremos sí, en el Congreso. Creo que desde el primer día ya estás traduciendo al francés, del eso francés. es, sí, desde muy temprano porque allá son 8 horas de cambio ahora, Ahora sí, son 8. sí, son 8, Les sí, tenemos que avisar que tomen en cuenta el horario y sí, decirles a cada uno su horario de la Ciudad de México. exactamente, sí. Muchísimas gracias, Tere, fue un placer otra vez. Muchas gracias a todos. Y aquí alguien nos dice, Gina, nos dice reconocer y mirar la emoción y quisiera entonces generar nuevos cambios y oportunidades, nuevos caminos y oportunidades. Y también la misma Gina Solano nos dice, es alumna nuestra, ¿verdad, Georgina? Creo. Buenas tardes, escucharlos es una manera de respeto, escucharlos es una manera de respeto hacia ellos, a lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, saludos. Está diciéndolo respecto a lo que dijiste a los niños. Tiene toda la razón, Gina, pero además no solo es para respecto a lo que dijiste a los niños, también para los adultos, ¿eh? Dice reconocer y mirar la emoción. A eso ya lo había puesto, ya lo había visto. Entonces, muchas gracias a Marie, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo, muchísimas gracias por seguirnos ayudando a construir un mundo mejor. Nosotros aquí hablamos, damos consejos e ideas, pero son ustedes los que los viven
Son ustedes los que las viven, son ustedes los que los hacen, son ustedes los que construyen un mundo mejor. Entre todos lo hacemos, aunque sea de puntitos, de granitos de arena. Muchas Exacto. gracias. Ujú. Gracias, Tere. Gracias.